Radical se ha desplazado a la calle Mayor para saber qué opina la gente sobre la Feria de Abril. ¿Qué saben que ha llegado la Feria de Abril aquí, Lleida? Sí, hombre, ahora vamos ahí. Somos andaluzas nosotros. Ah, sí, ¿tenéis familia en Andalucía? Hoy no nos vistan de gitana, a la noche nos vestiremos. A la noche nos vestiremos de gitana. ¿Queréis a comer pescadito frito? Sí, hombre, ¿cómo no? I el vinito? I el vino. Que no falte, no? Que no falte. Hola, bones, que us podem fer unes preguntes ràpides? Venga, venga. ¿Qué us sabíeu que ha llegado la Feria de Abril aquí, Lleida? Me parece que sí, guapa. ¿Que vais a ir a visitar la Feria de Abril? Sí, normal. ¿Qué os parece sobre que la cultura andaluza venga aquí a Cataluña a celebrar sus ferias? Puta madre. Claro. Hombre, me parece muy bien, la verdad es que sí, todos tenemos derecho a reivindicar nuestras raíces, evidentemente. Bueno, ve, cada uno que haga lo que quiera, está bien. ¿Que vais a ir a la Feria de Lleida? A la Feria de Abril, perdón. Yo no. Hombre, desde aquí hasta allí ando muy mal y es muy lejos y hay mucho polvo y... ¿Has probado el pescadito frito? Sí, sí. ¿Te gusta? Está muy bueno, sí. ¿Has bailado sevillanas alguna vez? No. ¿De dónde sois? De Barcelona. De Binefar. Barcelona. ¿Sabíais que ha llegado la Feria de Abril aquí a Lleida? No. No. Ni idea. Nací en la línea de la Concepción, De Unido. provincia de Cádiz, y me he criado aquí en Lérida, pero yo soy andaluza. ¿Trobes alguna relació entre la senyera de Catalunya i l'abanico andalús? No, la veritat és que no. Som molt diferents, no pot ser? Sí, són cultures molt diferents. ¿Te has vestido alguna vez de sevillana? No, nunca. ¿Has bailado alguna vez sevillana? En mi casa. ¿En tu casa has practicado? Sola en mi casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Salifo Dierra, ¿De dónde eres? soy de Costa de Marfil. ¿Sabes que ha llegado la Feria de Abril aquí a Lleida? Sí, me entero de eso. ¿Irás a visitar la Feria de Abril? Sí, por supuesto. ¿Qué piensas sobre que la cultura andaluza celebre sus ferias aquí en Lleida? Bueno, yo creo que viene mejor a toda España porque si la cultura andaluza lo están poniendo aquí también en Lleida, es decir, eso demuestra la colaboración. Tienes que engancharlos un poco mejor, ¿eh? Que Lérida es uno de los ayuntamientos que está más entrampado. Sí lo debe todo, el ROS lo debe todo. Y 6 millones de parados en España. Y sí, y eso para adobarlo. Y si encima la feria, la no sé qué, la no sé cuánto, todo esto lo podrían eliminar tranquilamente. ¿Tú crees que hay alguna relación entre la señera de Cataluña y el abanico sevillano? Ninguna relación hay. ¿No se parece mucho? No. ¿Qué pensáis sobre que la cultura andaluza celebre sus ferias aquí en Cataluña? No me parece mal, la nuestra es una cultura muy abierta y yo creo que es bueno que las culturas se conozcan entre sí. ¿Crees que hay alguna relación entre la señera de Cataluña y el abanico sevillano? No, aunque es cierto que la cultura catalana y la andaluza están muy próximas. Cataluña ha crecido gracias a la llegada de mucha gente del sur de España. Y hemos podido comprobar qué opina la gente sobre la Feria de Abril. Ahora nos desplazamos a ella. Gracia reluce, baila sevillana. La noche tu pelo misterioso, velo de una raza. Nos encontramos en el recinto ferial donde está celebrando la Feria de Abril. Aunque las condiciones climatológicas no acompañan en el exterior, la gente ha acudido masivamente a disfrutar de estos actos. Mi compañero Alexis y yo os mostraremos el ambiente festivo que se está viviendo en el momento. Mirad la que está cayendo fuera. Suerte que aquí en las casetas esto nos protege de la lluvia. Venid a acompañarme porque aquí hay un grupillo de gente que ha venido aquí a la feria que se lo está pasando bomba. Venid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Molt bé, què tal? Aquí de marxeta una mica, eh? Marxeta, molt bé. Què esteu prenent per aquí? Què és això? Això és un finito... Manzanilla, de tot, de tot. És que ja no queda res, eh? Us heu menjat... Te queda una mica.
mica, si vols. Una mica, si vols una mica te donem, eh? No, no, gràcies. Ja no queda res, ja no. A veure, què m'expliqueu d'aquesta Fèria d'Abril d'enguany? Molt bé, molt bé. Aquí la marxeta i molt guai. La pluja l'acompanya, però bueno, està bastant bé. Cada any veniu cap aquí? Sí, si podem, sí. Sí, si podem, sí. T'ho passes bé i bé, molt bé, molt bé. No us animeu a venir vestides amb el traje de sevillana i ficar-vos a ballar per allà? No, de ballar ballem, però no... Us animeu? No. Nosaltres no s'animem amb això. Quan acabeu això potser... Sí, amb això sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé, a tu. Vale. ¿Cómo crees que se está viviendo aquí en Lleida la Feria de Abril, estos días, todos los actos que está viendo? Bueno, este año muy pobre, un poco triste, entre la lluvia y la crisis se nota muchísimo. Otros años había más ambiente, muchos grupos rocieros, que este año no los hay, todos son de DJs. Supongo que el tema de la crisis nos afecta a todos, pero bueno, intentamos vivir la fiesta al máximo, disfrutar de estos actos. Y bueno, ¿qué nos podrías decir un poco sobre la cultura andaluza o sobre el traje que llevas puesto? Bueno, sobre la cultura andaluza mucho no puedo decir. La extremeña es que estoy dividida entre Extremadura y Cataluña, porque llevo 36 años aquí y 18 que llevaba allí. Entonces son culturas muy diferentes, la convivencia con la gente aquí somos más cerrados, ya digo somos porque me considero también ya un poco catalana, pero vamos, por lo demás bien, muy bien acogidos y muy bien. Bueno, menudo ambiente el que hay aquí en la Feria de Abril 2012. Ya veis a mis espaldas la gran cantidad de sevillanas, lo bien que se lo están pasando. Si venimos por aquí, vemos a gente que está disfrutando aquí de un pescadito frito, pero vamos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo esto? Muy bien, buenas noches, con mucha alegría, con mucha fiesta por parte de toda esta gente. ¿Y este pescadito frito cómo está? Está un poquito frío, pero por el tiempo que hace, pero está muy bueno. ¿Se ha enfriado? Está muy buena, se ha enfriado un poquito, sí. ¿Sois de aquí de Lleida? Vivimos aquí, pero no somos de aquí, somos de León. ¿Y habíais estado, años anteriores, habíais visitado la Feria de Abril de Lleida? El año pasado también pasamos un ratito por aquí, como hoy. ¿Y qué te parece? ¿Se supera cada año que pasa? Esto se supera, ¿no? Hombre, el año pasado, precisamente por la climatología, posiblemente estuvo bastante mejor. Este año la acompaña. ¿Habéis visitado la Feria de Abril de Sevilla algún año? No, tenemos amigos en Sevilla, nos dicen que vayamos, pero hasta ahora todavía no nos hemos atrevido a ir. Debe ser algo, bueno, multiplicado por 100 con respecto a esto, ¿no? Allí es una fiesta, es su fiesta. Aquí también es la fiesta de toda esta gente que tiene raíces o son andaluces, pero me imagino que no tiene nada que comparar, no tiene nada que ver. ¿Dónde sois? Somos de aquí, de Lleida. ¿Y tenéis raíces andaluzas o sois de aquí de toda la vida? No, tenemos raíces andaluzas, mis padres son de Jaén y cada año vivimos la feria aquí en Lleida, pues lo que nos hacen, pues lo vivimos la feria y el rocío. ¿Cómo crees que se está viviendo este año la feria? ¿Se notan los recortes o crees que es como todos los años? No, este año se nota la crisis mucho porque hay menos ayudas también por parte de las instituciones y entonces, claro, se nota bastante la crisis también. Y a ver, aquí tenemos a esta niña tan guapa. A ver, ¿cómo te llamas? Laura. ¿Y cuántos añitos tienes? 6. Tienes 6 añitos. ¿Y cuántos años haces que te vistes de sevillana? ¿Desde que naciste? Siempre, ¿Desde siempre te vistes de sevillana? Sí? Molt bé, ens trobem aquí amb el president de la Casa d'Andalusia de Lleida. Què tal, com va tot això? Com valoraries aquesta Fira d'Abril d'enguany? Doncs la veritat que molt positivament, tot i el temps que no ens acaba d'acompanyar en aquest moment precisament, però la veritat que fem una valoració molt positiva perquè durant tota la tarda d'avui, per exemple, hem tingut el pavelló ple de gom a gom, el tenim ara mateix ple de gom a gom, i la veritat és que per nosaltres oferir aquesta Fèria d'Abril a la ciutat, que ja és la 9ª edició que ho fem, doncs es omple d'orgull i la voluntat per part de la gent que formem part de la Junta Directiva, que la veritat és que tothom som voluntaris, ens esperona per continuar treballant amb aquesta línia. Enguany també s'ha celebrat la segona Fira de la Tapa, veritat? Alguna novetat respecte a la passada edició?
Doncs mira, en aquest sentit hem volgut continuar amb l'edició anterior i hem introduït tapes tan curioses com crestes de gall. O sigui, és un plat molt típic d'Andalusia i una cosa molt novedosa, però pots tastar des d'unes crestes de gall, rabo de toro, no? I tapes típiques andaluses, evidentment, el pescadito, les raves, això no pot faltar en una fèria com la nostra. Quina afluència de públic preveieu que hi haurà? Creieu que el temps reduirà aquesta assistència? Bueno, si el temps ens acompanya, si ara pares de ploure, clar, evidentment el temps és un factor molt important, no? Perquè la gent, si fa mal temps, evidentment no surt tant, no? Però, en canvi, almenys fins ara, el que hem pogut compensar aquest temps és, per una banda, hem tingut la festa del Club Banyetes, que l'hem tingut al pavelló justament del costat, i això ens ha portat una retroalimentació del sot d'actes, no? Tant la gent que venia a la festa del Banyetes ha pogut assistir a la nostra fèria i viceversa, no? Per tant, la valoració continua sent molt positiva. Nosaltres esperem que, també donat que enguany tenim aquest pont de 5 dies, estimem que arribarem als 60.000 visitants tal com vam fer l'edició anterior. Molt bé, ja per finalitzar, amb quin pressupost ha comptat enguany la Fira d'Abril? S'han produït retallades degut a la crisi? Em pots explicar una mica el finançament? Doncs, evidentment, s'han produït retallades, com no pot ser d'una altra manera, i a més les entenem perfectament, no? Donades les circumstàncies. Crec que les administracions, que és una part molt important del nostre pressupost, ens ho van alertar, que es produirien retallades. Tot això nosaltres ho agraïm, perquè continuem fent l'esforç, comptem al voltant d'unes 100.000 euros de pressupost, sense comptar, evidentment, l'esforç que fan després cadascú dels promotors que venen, no? Doncs molt bé, desitjo que aquesta fira finalitzi de la millor manera possible i que us aneu superant any rere any i molts ànims per continuar endavant. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Estamos aquí en la Taberna de la Candela, estamos con Diego. A ver, Diego, ¿qué es lo que habéis comido aquí hoy? Pues los platos típicos, que en estos casos de la Feria de Abril, como sabemos, no podemos estar allí, pero sí se traslada aquí a Lleida a través de la Casa de Andalucía, que es la que promociona esta fiesta. Entonces un poquito de paella, migas y el típico rabo de toro. ¿Cómo crees que afecta culturalmente que se celebre también aquí una Feria de Abril como la de Sevilla? Hombre, cuesta bastante porque la ciudad de Lleida le cuesta un poco arrancar. Bien es cierto que cuando hay un evento se vuelca, pero además el día de hoy pues tampoco podemos valorar porque al estar lloviendo tampoco la gente se ha volcado lo que se tiene que volcar. Pero bien, yo creo que es positivo. ¿Qué bebidas típicas tenéis aquí en andaluzas? O sea, ¿alguna bebida típica que se suele consumir en estas ocasiones y celebraciones? Bueno, la bebida típica principal es el rebujito, que es una mezcla de vino fino, vino manzanilla, con 7A, hielo picado, normalmente es como se suele hacer, y algo de hierbabuena. Entonces eso es el auténtico rebujito, que es la bebida típica de lo que es la Feria de Abril y del Rocío. Vas molt guapa, eh? Moltes gràcies. A veure, explica'm, aquest vestit, on te l'has comprat, te l'has fet tu? No, el vaig demanar a Sevilla, perquè és on fan la majoria dels vestits. I ja fa un any que el tinc, i aquest any s'ha de repetir amb la crisi, que ja no es pot variar cada any de vestit. I, no sé, econòmicament és molt car un vestit d'aquestes característiques? Sí i no, hi ha de tots els preus. Hi ha de més econòmics i n'hi ha de molt cars, però bueno, s'ha de buscar. Molt bé. I com valoraries l'edició d'enguany de la Fira d'Abril? En l'àmbit de l'ambient, molt bé, perfecte, però el temps no ens acompanya. El temps és una llàstima, que esperem que demà diumenge millori. Esperem que demà faci sol, que tinguem una bona passejada al dematí i que puguem ballar força. Molt bé, doncs que tu passis molt bé. Gràcies, Yolanda. Moltes gràcies. Seguimos en la Feria de Abril. Mirad qué bien acompañado que estoy, ¿eh? Estoy muy bien acompañado. Lo mejor que hay, ¿eh? Es igual lluvia, que llueva, que no llueva. Aquí a bailar hasta que se pueda. Y alegría siempre. Alegría del sur. Y nada de crisis, a bailar y alegría. A olvidar las penas. Sí que sí. Somos de la Asociación Catalana Andaluza de la Segarra y hemos venido de Guisona y de Cervera a bailar. ¿Y venís cada año aquí? Sí, cada año.
Bien. ¿Y cómo os lo estáis pasando? Fenomenal, muy bien. Sí, sí, muy bien. Y bailando, muy bien, bailando, siempre bailando. Es una pasada. Tengo que venir súper guapas, ¿eh? ¿Preparás? Hay que venir guapa. Mira, enfócalas, que están guapísimas, ¿eh? Mira qué vestidos, qué bien hechos que están, ¿eh? ¿Os los habéis hecho vosotros? ¿Os los habéis hecho vosotros? No. A mí me lo han dejado unas amigas de Cervera. Es comprado. He hablado antes, he entrevistado a una chica y dice que se lo han traído de Sevilla. Y también del Molina. De Molina. Sí, claro. Famoso el Molina, muy famoso. ¿Y qué? ¿El pescadito frito? ¿Cómo va por aquí el pescadito? Buenísimo, buenísimo. Lo mejorcito. Bueno, a mí no me gusta, pero igual. ¿No te gusta? A mí me gusta bailar, bailar y bailar. A mí el pescadito y el rebujito, lo mejor que hay. ¿Y os parece bien que la cultura andaluza llegue aquí a tierras catalanas? ¿Creéis que es positivo para dar a conocer la cultura? Sí, por supuesto, porque todo el mundo tiene que conocer a todo el mundo, los de aquí, los de allí, los de allí, los de aquí, porque las sardanas son preciosas. Y yo el día de San Jordi fui a la Avinguda Blondel a bailar sardanas con mi mujer. Claro que sí. Además, ahí tenemos el profesor nuestro, ese es nuestro profesor. Este es el profesor ahí. Aquí el profe. Es nuestro profesor, que es el Dani Valero, y es el mejor que hay en toda Lérida. ¿Es profesor de qué? De Profesor de sevillanas, y es el mejor. Pues ahora iremos a hablar con él. ¡Dani! Somos nosotros. Dani, me han dicho que eres profesor de sevillanas. Al menos hago el intento, pero bueno, sí. En principio estoy allí en Guisona haciendo sevillanas. Y bueno, de momento ya ves la colla que tenemos, ¿no? ¿Y tú como profesor, crees que estas mujeres que están bailando aquí lo están haciendo bien o no? Todas muy bien. Cada uno tiene su estilo, nadie tiene que bailar igual, pero sí, están bailando todas muy bien. ¿Y es muy difícil bailar sevillanas o qué? Porque hay gente que tiene muchas ganas de aprender y nunca encuentra el momento, ¿no? No saben si es muy complicado, si es muy fácil. No, en principio es bastante fácil. Lo que pasa es que depende de las ganas que le ponga la persona. O sea, ellas, por ejemplo, llevan solo 1 año y medio o 2 bailando y lo hacen bastante bien. Lo que pasa es que de eso que depende del empeño que tenga la persona, aprenderá más o menos. Nos encontramos aquí con el señor Francisco Bolaño. ¿Qué tal, señor Francisco? Pues mire, vamos aguantando el chaparrón. ¿Usted es andaluz? No, soy extremeño, de un pueblo de Extremadura de Campanario. Pero llevamos en Lérida aquí ya 43 años, ¿sabes? Muchos años, ¿eh? Y aquí he hecho mi vida laboral y me he jubilado y de momento vamos contándolo. Muy bien, ¿y qué le está pareciendo esta feria de abril de este año? Hombre, la fiesta esta se ve que es animada porque las andaluzas son... Pero es lo que hemos dicho, el tiempo es que no acompaña. Pero en fin... Es una lástima que este año se haya estropeado. Por lo menos comeremos algo y nos iremos pronto ya para dormir. Estamos aquí con Felisa. A ver, Felisa, ¿a qué están esperando aquí ahora? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿A qué estáis esperando aquí ahora? Estoy esperando aquí la rociera ahora, aquí en el pabellón. Y me gusta muchísimo de verla, porque yo no esperaba esto y un amigo nos ha traído después de salir de los jubilados, que hemos estado en el baile, y me he venido de sorpresa, que no lo sabía que iba a venir, que me gusta muchísimo. ¿Tiene usted raíces andaluzas? Yo soy andaluza de Córdoba, soy cordobesa. ¿Qué le parece que realicen este tipo de fiestas aquí en la ciudad de Lérida? Me encanta Lérida, me gusta mucho por la gente y el catalán también me agrada. Aunque no lo sé hablar, pero me gusta.
ambientazo que se ha vivido en esta Feria de Abril 2012. Yo ya me despido desde aquí. ¿Tú qué tal lo has visto, Jordi? Pues sí, Alex, el ambiente está más festivo que nunca y nos despedimos hasta el próximo reportaje.